PDI detuvo en Valparaíso a 2 presuntos responsables del crimen de un geólogo canadiense apuñalado cuando estaba junto a su familia en el Cerro Alegre. Fernanda Maciel fue estrangulada hasta la muerte. Así lo asegura la autopsia de la joven embarazada, cuyo cuerpo fue encontrado anoche luego de 500 días de desaparición. Profesores en paro y la ministra de Educación tendrán reunión clave hoy miércoles. Durante la mañana, dirigentes del gremio fueron detenidos en una manifestación en la Alameda. ¿Qué tal? Bienvenidos a Medianoche. Fernanda Maciel murió estrangulada. Así lo determinó la autopsia que se realizó horas después del hallazgo de su cuerpo, que estuvo enterrado por 500 días en la misma bodega que fue 6 veces allanada. Hace más de 1 año y 4 meses que la buscaban y podrían haber seguido buscando de no haber sido por una mujer que delató a Felipe Rojas, de 25 años, amigo de Fernanda Maciel y con quien se reunió el día que fue a la bodega de calle Puntiagudo en Conchalí. Pasadas las 8 de la noche del lunes, comenzaron los trabajos en el lugar donde la familia y cercanos a Fernanda siempre dijeron que estaba. La expectación en el entorno era evidente. El hallazgo de Fernanda Maciel, la joven que tenía 7 meses de embarazo al momento de desaparecer, estaba cerca. Fue así como en un rincón, enterrada a 70 centímetros de profundidad, en posición fetal, cubierta con cal y cemento. Sobre esos 2 metros de escombros, fierros y rollos de tela, estaba Fernanda. La Fiscalía tiene certeza de que es el cuerpo de Fernanda Maciel porque ella presentaba tatuajes en su cuerpo, tatuajes que han sido reconocidos de forma muy triste, naturalmente, por parte de su familia. Pero no solo por eso determinaron que era ella. En su vientre, los restos del bebé que llevaba en su cuerpo por 7 meses. Con el hallazgo, Carabineros llegó hasta este local de la comuna de Providencia, donde detuvieron a Felipe Andrés Rojas Lobos, de 25 años. Evidentemente fue entrevistado en un comienzo como testigo frente a contradicciones que aparecen de sus propias declaraciones con las obtenidas por el análisis de cámara, de otro tipo de antecedentes y contrastada incluso con las de otros testigos. Nos dan cuenta que era mendaz, es decir, no daba cuenta de una veracidad que se contrastaba además con otro tipo de diligencias de índole tecnológica. Con esos antecedentes, sumado a la declaración de una testigo clave, a quien le habría confesado haber enterrado a Fernanda en la bodega, allanaron su domicilio, incautando ropas y zapatos que podría haber utilizado los días que buscaban a Maciel. ¿Eres culpable? ¿Qué le puedes decir a la familia? ¿Qué le podrías decir a la familia, Felipe? Felipe, ¿por qué callaste durante tanto tiempo? ¿Qué podrías decir? ¿Eres culpable, sí o no? Decir, Felipe, ¿tienes algo para defenderte? Como eso debe ser periciado, la Fiscalía lo llevó a control de detención, audiencia a la que asistió la expareja de Fernanda, Luis Petersen. Siempre dije que el Felipe Rojas era culpable de la desaparición de mi pareja y de mi hija. Pese a los 6 tomos con antecedentes del caso, la Fiscalía solicitó ampliar la detención, pues esperan el resultado de peritajes. Todos los antecedentes del caso, las presuntas razones que habría tenido para enterrar a Fernanda en la bodega, serán expuestas el jueves en la formalización de cargos por los delitos de homicidio, inhumación ilegal y posiblemente aborto. La PDI de Valparaíso detuvo a los presuntos responsables del asesinato del geólogo canadiense Peter Winterburn. Camilo Zavala tiene esta y otras informaciones. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches. Este caso generó muchísima repercusión por el contexto, ¿no? Un ciudadano canadiense que transitaba junto a su familia en un sector turístico de Valparaíso fue asesinado a plena luz del día. Y sí, tú lo decías, lo adelantabas, efectivamente,
2 supuestos responsables en su muerte fueron capturados por la Policía de Investigaciones en la Brigada de Homicidios. Comenzó una investigación luego de este hecho por toda la repercusión que generó y finalmente lograron ser detenidos. Eso sí, mañana a primera hora habrá una vocería por parte de la PDI en la Brigada de Homicidios ubicada en Viña del Mar, donde entregarán más antecedentes con respecto a estos 2 sujetos. Recapitulemos bien breve cómo ocurre todo esto. El viernes pasado, 11:30 de la mañana, este profesional canadiense transitaba por calle Templeman de Cerro Alegre, una zona muy transitada y muy turística. Iba junto a su hija y también junto a su esposa cuando de un momento a otro aparecen unos sujetos que le arrebatan su mochila. Él comienza a increpar a estos delincuentes que querían además robarle su cámara fotográfica. Él se niega a esto, él comienza a discutir con estos sujetos y sin contemplación alguna lo atacan con un cuchillo. Posteriormente estos 2 sujetos se escapan del lugar y nada pudieron hacer sus familiares porque este hombre de 57 años murió en ese mismo lugar. Después se comenzó toda esta investigación y finalmente hoy hubo novedades y fueron capturados los 2 presuntos responsables que mañana pasarán al Tribunal de Garantía de Valparaíso, donde serán formalizados seguramente por el delito de homicidio. Tenemos declaraciones del intendente de Valparaíso. Escuchemos a Jorge Martínez. Las 2 personas detenidas tienen un nutrido prontuario delictual. Son delincuentes con delitos graves. Y esperamos el día de mañana, en su formalización, que se proceda a la prisión preventiva de ambos y vamos a pedir a los tribunales de justicia las máximas penas para estos cobardes delincuentes que han enlutado a una familia canadiense y a toda la región de Valparaíso. Muy bien, ahora revisamos otro tema y nos vamos a la comuna de La Florida. Salvador Sanfuentes, esquina Vicuña Maquena. ¿Qué pasa ahí? Un accidente muy grave. Las imágenes ya las están viendo ahí ustedes y involucró a un Transantiago con esa camioneta de color rojo. Las causas están siendo investigadas por la CIA de Carabineros, pero al parecer uno de estos 2 autos habría pasado una luz roja y ahí se genera este accidente donde a bordo de esta máquina iban 13 pasajeros más el chofer. Impacta directamente a ese otro vehículo de color rojo, a esa camioneta, y la arrastró por varios metros y posteriormente este bus avanza también en varios metros, se pierde el control naturalmente debido al impacto y queda incrustado en un local comercial luego también de arrasar un poste y otras estructuras que habían ahí en la comuna de La Florida. Hay distintos tipos, les quiero decir, todas estas personas terminaron con heridas de distinta gravedad y el que sacó la peor parte fue el conductor de esa camioneta. Tenemos declaraciones de algunos testigos y también de bomberos. Veamos. Había mucho grito en el bus, bajamos gente, la sentaron ahí, fui a ver al caballero de la camioneta y estaba atrapado entre el asiento y el tablero y ahí llegó bombero, llegó primero y lo empezó a atender. La micro se dobla, choca con ese auto rojo, con la camioneta, rompe todo esto y choca. A nosotros estuvo a punto de chocarnos y estar abajo de la micro. La verdad es que las lesiones, la cuantía de las lesiones, teníamos lesiones de mediana gravedad, menos grave y lesiones leves. El personal del SAMU que se encontró en el lugar en primera instancia realizó la evaluación y la derivación según la prioridad a los centros asistenciales. Bien, lo decía ahí una testigo, en el momento del accidente este bus del Transantiago estuvo muy cerca de atropellar a algunos peatones. Bueno, todo en materia de investigación y está en manos de la CIAT de Carabineros. Camilo Zavala, muchas gracias. Buenas noches. 6 personas murieron y más de 20 quedaron heridas al volcar un bus. Todos trabajadores de la minería que volvían a Iquique luego de las faenas. El bus de la empresa Pullman del Norte dio varias vueltas antes de quedar volcado al alero del camino.
Viajaba con 41 pasajeros, casi todos trabajadores contratistas que bajaban desde la mina Coyahuasi hacia Iquique. Vamos embalados, weón. Ya, tranquilo, cabrón, weón. Amárrense el cinturón, weón. La angustia de los pasajeros presagió el fatal desenlace. 6 trabajadores oriundos del sur de Chile fallecieron debido a la gravedad de las lesiones, mientras otros 24 quedaron heridos de gravedad. No podemos echarle la culpa ni a la máquina ni al conductor, porque de donde venía bajando el conductor, estamos hablando de 4.500 metros de altura, 5.000. Se bloquean automáticamente estos buses. ¿Se bloquean? Sí, se frenan solo. O sea, si yo se me cortaba una cañería de aire, se va a bloquear. La bajada está en condiciones normales de tránsito. Y este vehículo en particular, también hicimos el análisis y está también registrado en el Ministerio de Transporte con todos sus papeles y antecedentes al día, incluida la revisión técnica. La tragedia golpeó especialmente a Lota. David y Cristian eran amigos y habían partido al norte en busca de mejores perspectivas laborales. Acá, bueno, por las consecuencias de la vida, quedó sin trabajo y él por eso tuvo que salir a buscar el sustento para su hogar, porque él, aparte, tiene 4 hijos. Él siempre ha trabajado para el norte. Es como lo que más le gustaba, el lugar donde más le gustaba trabajar era allá. Y siempre estaba como esperando pegas para allá. El chofer de la máquina, identificado como Walter Olea Ramírez, sobrevivió al accidente y fue formalizado por cuasi delito de homicidio y lesiones graves. Quedó con arraigo nacional. Tiene que hacerse una investigación, hay que hacer un peritaje, tiene que venir un perito que tiene que hacer el trabajo con la máquina, con el bus, y independiente del trabajo que hace la CIA. No me quiero aventurar porque eso es materia de investigación por parte de los peritos. La Fiscalía trabaja con 3 hipótesis: problemas en los frenos, exceso de velocidad o fatiga del conductor en medio de la empinada ruta A65. Carlos Cardoen declaró en la Corte Suprema por la extradición que pidió a Estados Unidos. El empresario defendió su inocencia y aseguró que las imputaciones del gobierno estadounidense son absolutamente falsas. Por primera vez, Carlos Cardoen se presentó ante los tribunales de justicia. En la Secretaría de la Corte Suprema fue notificado oficialmente de la solicitud de extradición presentada en su contra por Estados Unidos, por una causa que lo mantiene hace más de 25 años en la lista de difusión roja de Interpol y que le impide viajar fuera de Chile. Primero que nada, conocer las verdaderas razones que ha tenido esta gente en imputarme estos cargos, porque son de una falsedad total y absoluta. Y va a ser el proceso judicial que va a permitir aclararlo. En el requerimiento del país norteamericano se levantaron 8 cargos en contra del empresario por presuntamente participar en una conspiración para la exportación ilegal de circonio hacia Chile, elemento químico que habría sido utilizado para la fabricación de bombas de racimo, armamento que Industrias Cardoen habría vendido a Irak, mientras pesaba un embargo internacional sobre ese país. Delitos que, según la solicitud de extradición, habrían sido cometidos entre los años 1982 y 1989. Nosotros, evidentemente, como defensa de Carlos, esperamos que se rechace la extradición, pero no solo esperamos que se rechace por temas formales, que creemos que así debe ser, los delitos están todos prescritos, sino que tenemos la esperanza de ser escuchados en un tribunal de República en el fondo del asunto, porque aquí Carlos no ha cometido delito alguno. En el marco del proceso de extradición, el otrora fabricante de armas prestó declaración indagatoria durante casi 3 horas ante la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz. Feliz porque en 26 años de una persecución absolutamente injusta, de la cual soy totalmente inocente, y que vamos a demostrar, he podido enfrentarme a nuestra justicia. Una solicitud de extradición que en última instancia será resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema, mientras el empresario permanece con arresto domiciliario total en su casa ubicada en la ciudad de Santa Cruz.
La incautación de cocaína de alta pureza más importante del último tiempo concretó Carabineros. Lo insólito es que la sustancia venía rotulada con el logo de una cadena extranjera de televisión. No era una incautación más, tampoco un decomiso cualquiera. Era el allanamiento de droga más importante de los últimos años, una sustancia ilícita que un grupo de narcotraficantes intentó que pasara inadvertida en estos paquetes que tenían el rotulado de un conocido canal internacional de televisión. El objetivo final era trasladarla a Estados Unidos. A las policías les bastó solo con utilizar el conocido spray test de narcóticos para determinar que lo que había dentro de estos ladrillos era cocaína pura. El centro de acopio era esta casa de la comuna de Estación Central. Pero la organización estaba conformada por 3 delincuentes, 2 colombianos y un boliviano. Traían la cocaína desde Bolivia. La investigación nos permitieron establecer que ingresó un camión chileno con droga que venía desde Bolivia. Droga que, de acuerdo a los antecedentes, pudimos traer controladamente desde el norte hacia el destino aquí en Santiago. Y eso fue porque Carabineros, en vez de detener de inmediato a los involucrados, decidieron seguir por largas horas el vehículo en que trasladaban la droga para poder llegar al lugar donde la ocultaban. En total, había 530 kilos almacenados en estos 490 paquetes. Cada uno pesa 1 kilo con 70 gramos. Los ciudadanos extranjeros que iban a distribuir y comercializar la droga permanecían en una situación de refugio en nuestro país. Y ver quiénes son las personas que están ingresando al país y que no entre cualquiera, porque esto es lo que queremos evitar. Organizaciones criminales que nos vienen a causar daño. Droga de alta pureza que no logró llegar a su destino final, Estados Unidos. El total de toda esta incautación fue estimada en 10.600 millones de pesos. Otro ex comandante en jefe del ejército está detenido. Humberto Oviedo fue recluido por el eventual delito de malversación de caudales públicos con uso de gastos reservados. Nuevamente un excomandante en jefe del ejército detenido, privado de libertad. Humberto Oviedo Arriagada, líder castrense entre 2014 y 2018, salió de su casa arrestado hasta el regimiento de policía militar de Peñalolén. Así, el eventual fraude al interior del ejército remece otra vez a la institución detención ejecutada por la ministra Romy Rutherford. Esta es detención de la máxima gravedad, atentatura contra todas las garantías y derechos de mi representado. 2 horas y media estuvo la ministra Rutherford en el departamento de Oviedo. Desde el Poder Judicial señalaron que el general sí declaró lo que quedó establecido en 3 páginas por eventual malversación de caudales públicos con uso de gastos reservados. El general en retiro ya había declarado como imputado en enero de este año en la arista Agencia de Turismos por mal uso de dinero en comisiones de servicio, diligencia tras la cual su defensa presentó un recurso en el Tribunal Constitucional para detener la investigación, el que fue aceptado. Por eso la molestia de la defensa este martes, la que negó que Oviedo haya declarado, a diferencia de lo expresado por fuentes judiciales. Hemos dicho hasta la saciedad, esta causa se encuentra suspendida en su totalidad en contra del general Oviedo por el Tribunal Constitucional. Y en virtud de eso mi cliente, por expresa decisión nuestra, tomó la decisión de hacerle caso al Tribunal Constitucional y no prestar declaración. Diferencias evidentes entre la ministra Rutherford, que no emitió declaración, y la defensa de Oviedo, que esta jornada sufrió otro revés. La Corte Marcial rechazó el recurso para suspender los interrogatorios de la ministra. Aún así, la noticia impacta. Oviedo es el segundo excomandante en jefe del ejército detenido. Juan Miguel Fuentealba fue privado de libertad el pasado 14 de febrero. 5 días después fue procesado por malversación de caudales públicos por 3.500 millones de pesos. Lleva más de 4 meses recluido en Peñalolén. Nosotros observamos con preocupación, pero hemos podido apreciar que por una parte los tribunales están cumpliendo con sus labores y con sus funciones, y por otra parte también la institución.
está tomando las medidas del caso para evitar que situaciones así vuelvan a repetirse. La defensa del general en retiro presentará un recurso para pedir su libertad y el pronunciamiento del TC sobre la legalidad de la diligencia hecha por la ministra Rutherford, magistrada que durante los próximos 5 días deberá decidir si procesa al excomandante en jefe del ejército Humberto Oviedo. Una reunión clave tendrán los profesores en paro con la ministra Cubillos hoy miércoles. Ello tras la detención del presidente del Magisterio y otros 38 docentes en medio de una nueva manifestación. Cuarta semana de paralización. Realizaron una nueva protesta, esta vez frente al Palacio de la Moneda. Terminó con una treintena de detenidos, entre ellos el presidente del Magisterio. Todo partió como una manifestación pacífica en la Alameda. El problema fue cuando interrumpieron el tránsito. Ahí intervino Carabineros. Mismo momento en que Mario Aguilar entregaba declaraciones. Sentado en la Alameda se llevaron a sus colegas. Él fue el siguiente. Este gobierno tira encima todo el aparato del Estado como si estuviéramos en una guerra. Nosotros estamos con nuestras manos limpias. 39 profesores detenidos por alterar el orden público y llevados a la primera comisaría de Santiago. Hasta allá llegó cerca de un centenar de educadores. Cuando a mí me arrastraron y arrastraron a los demás dirigentes que estábamos ahí, en realidad fue una expresión y un simbolismo de lo que es Chile hoy con este gobierno. Un gobierno represivo, un gobierno autoritario, un gobierno arrogante que no escucha a sus ciudadanos y ciudadanas. A la misma hora y a solo 3 kilómetros de distancia hablaba la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Lo hizo con un tono frontal, similar a su publicación en Twitter, en que convocó a una reunión para este miércoles. Me acaba de llamar la jefa de gabinete de la ministra de Educación para invitar al Directorio Nacional a una reunión mañana a las 9 horas en su oficina. Y ahora veremos si por parte del Colegio de Profesores hay voluntad real de terminar con este paro. 80.000 profesores en paro, 1 millón de estudiantes sin clases según el Magisterio. Una paralización que se aproxima a su 5ª semana. El gobierno dice que van 18 reuniones con los docentes solo este año, que habrían avances y que el conflicto, según Cubillos, está politizado. Yo no permitiré que el Colegio de Profesores me siga intentando usar como disculpa y como excusa para no volver a trabajar a las salas de clase. Seguimos en paralización y si hay alguna propuesta del Ministerio, esa propuesta será consultada en nuestras bases y veremos si esto continúa. Los profesores de igual modo realizarán un cacerolazo a las 20 horas de este miércoles, jornada de reunión clave en momentos cada vez más tensos. Copa América Brasil 2019. La selección chilena de fútbol llegó a Sao Paulo para enfrentar este viernes a Colombia en los cuartos de final de la Copa América. Tras perder por 1-0 contra Uruguay en el último partido de la fase de grupos, los seleccionados de Reinaldo Rueda deberán enfrentar a uno de los favoritos del encuentro continental. El técnico debe resolver si hará jugar a Gary Medel, a Arturo Vidal y qué otras modificaciones hará a la oncena que buscará avanzar a semifinales. La cita será este viernes a las 19 horas en el Arena Corinthians de Sao Paulo, encuentro que será por supuesto transmitido por las pantallas de TV. Y el hincha que ingresó al partido entre Chile y Uruguay con una máscara de un pollo pasó la noche detenido en una comisaría de Río de Janeiro luego de tratar de herirse a sí mismo y a la policía. Pablo Loyudice, el español que ingresó al campo de juego y que es conocido como el hombre pollo, fue detenido por la policía de Río de Janeiro completamente alterado, sin lucidez y con indicios de encontrarse drogado luego de su frenética carrera por el campo de juego durante el partido de La Roja frente a Uruguay. La carrera fue detenida tras una patada de Gonzalo Jara, quien ha sido cuestionado por esa acción. De acuerdo con el reglamento de disciplina de la FIFA, la falta podría suponer una suspensión como mínimo de 2 partidos en la competición por conducta violenta o por agredir a jugadores o a cualquier persona presente. Si bien Jara no ha recibido amonestación y la Conmebol no se ha referido a este episodio, el hombre pollo declaró su enemistad con nuestro país a la salida de la comisaría.
Gente toda menos chilena, porque los chilenos ya nos traicionaron una vez con las Malvinas y me traicionaron ayer en la cancha, así que chilenos nacieron traidores y traidores morirán. Quiero que lo sepan. Por la manera en que estaba corriendo podría haber agredido a alguien más. Internacional. Miles de fanáticos recordaron este 25 de junio los 10 años de la muerte del cantante estadounidense Michael Jackson, cuya figura es cada vez más cuestionada por las acusaciones en su contra por abuso sexual a menores. Personas de todo el mundo llegaron hasta el cementerio Glendale Forest Lawn Memorial, donde se encuentra la tumba de Michael Jackson para honrar al artista. Jackson murió a los 50 años de una intoxicación aguda por medicamentos en su casa en Los Ángeles. Todavía es considerado un ícono de la música pop, del canto y del baile, mientras la sombra de los abusos contra menores sigue rodeando su figura. En 2005 fue encontrado inocente de abusar sexualmente de un menor de 13 años. En 1993 había sido investigado por el mismo delito y el caso se resolvió con un acuerdo fuera de tribunales. Dos pedidos de habeas corpus que podrían haber dado la libertad al expresidente brasileño Lula da Silva fueron rechazados por la segunda sala del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil. La sesión le negó la excarcelación a Lula, quien cumple condena de 8 años de prisión por corrupción. Su defensa culpa al ex juez y actual ministro de Defensa, Sergio Moro, de su encarcelamiento y le critican por actuar de forma parcial. Las dudas sobre la forma en que se realizó el juicio contra Lula, a cargo del entonces juez Moro, aumentaron en las últimas semanas, cuando fueron difundidas conversaciones privadas entre el ex magistrado y fiscales del caso Lava Jato. Y el gobierno de Italia pidió explicaciones a Uruguay por la fuga de un integrante de la mafia calabresa de una cárcel de Montevideo. El capo italiano Rocco Moravito, detenido en Uruguay desde 2017, a la espera de su extradición a Italia, se fugó junto a otros 3 reclusos extranjeros de la cárcel central y es buscado intensamente por las autoridades. Le vamos a dar la casa donde esté, prometió el ministro del Interior italiano Matteo Salvini en un comunicado reclamando explicaciones al gobierno uruguayo. Moravito era buscado desde 1995, acusado de asociación ilícita y tráfico de drogas, y había sido condenado en ausencia a 28 años de prisión, lo que más tarde se amplió a 30. Interpol investiga a 8 policías del centro penitenciario por su posible responsabilidad en la fuga. Se analiza un informe de inteligencia carcelaria que anticipaba que Moravito podía fugarse ofreciendo dinero a los guardias para ayudarlo, pero no se tomaron las medidas. La Embajada de Chile va a permanecer en Tel Aviv, aseguró el presidente Piñera en su gira por Medio Oriente y Asia. Mauricio Bustamante nos informa desde Israel. La jornada acá en Jerusalén comenzó muy temprano para el presidente Sebastián Piñera, con una visita al Museo del Holocausto que recuerda no solo a los millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, sino también a hombres y mujeres justos, entre ellos 2 chilenos. María Edwards de Errázuriz y Samuel del Campo, desde su trabajo como diplomáticos, ayudaron a salvar a cientos de niños y adultos. No tuvieron el mismo destino tantos otros que murieron y que hoy recibieron el sentido homenaje del mandatario y su esposa. Junto a la reducida delegación que esta vez lo acompaña, el presidente recorrió más tarde la explanada de las mezquitas y otros sitios sagrados para 3 religiones. Luego, desde el Monte de los Olivos, el presidente descartó trasladar la embajada chilena en Israel a Jerusalén, como lo ha hecho Estados Unidos y otros países. La embajada de Chile va a permanecer en Tel Aviv. Chile defiende y es partidario de una solución de 2 estados, un estado israelita, un estado palestino, que sean autónomos, libres, independientes y democráticos, y que tengan fronteras acordadas, legítimas y seguras. Y para ese efecto es fundamental un acuerdo entre Israel y Palestina. En esta misma instancia, el presidente Piñera también pidió acelerar el paso en la reforma previsional tras los acuerdos alcanzados con la democracia cristiana. El objetivo de nuestro gobierno, y estoy seguro que también de la democracia cristiana y ojalá de todos los partidos, es mejorarle las pensiones a todos los jubilados chilenos. Y queremos que esta reforma esté vigente y por tanto llegue a los jubilados el 1 de enero del próximo año, y para eso tenemos que apurar el tranco y por eso esperamos lograr un acuerdo con todas las fuerzas
de la oposición que quieran mejorar las pensiones de los chilenos. La comitiva presidencial debió atravesar el muro que Israel construyó para separar lo que ellos consideran su territorio de Palestina. Tiene más de 700 kilómetros, torres de vigilancia y una altura promedio de 10 metros, cubierto de grafitis en varios sectores, incluido este que encontramos con la imagen de Camilo Catrillanca, junto a la ciudad de Belén. Hasta acá llegó también el mandatario para visitar esta vez la Basílica de la Natividad, donde hacia el año 300 el emperador Constantino ordenó construir un templo en el sitio donde se cree estaba el pesebre donde nació Jesús y recibió la visita de los Reyes Magos. Allí se reunió con medio centenar de chilenos de ascendencia palestina que viven en esta tierra. A esta hora la temperatura es de 3,1 grados. Hoy Santiago estará parcial con una máxima de 13 grados. Los Vilos estará despejado con una máxima de 16. Muchas gracias por la compañía y nos vemos en Canal 24 Horas.